¿Cómo le va? Bienvenido a esta agenda personal. Muchos invitados hoy y mucha información, pero antes voy a presentar a mi coequiper. Ale, ¿cómo andás? Pero muy bien, un gusto, ¿eh? Acá reemplazando al hombre que falta, ¿no? Sí, hoy se tomó un día de descanso, pero bueno. es bueno que estés porque hay muchos temas que tienen que ver con el cordón que Sí. tenemos que hablar. Pero Sí. vamos a intercambiar un poquito de información, porque por estas horas a nivel provincial hay mucho ruido, sobre todo lo que va a pasar mañana con el tema de esta reunión que tiene el gobierno con los estatales, esta famosa, vamos a sentarnos a charlar sobre la paritaria. Por supuesto que el problema que tiene la provincia es Vox Populi, ¿no? La coyuntura nacional le da mayor plafón para decir que no tiene plata, que está con problemas. Lo que sí le digo es que no se va a tocar el tema de la cláusula gatillo a nivel provincial. Como sí pasó en Córdoba. Bueno, vamos a hablar de ese tema porque si bien creo que mañana se van a enterar realmente los gremios de ATE y UPCN sobre la situación que está viviendo la provincia, que me parece que otra vez vamos a tener que recurrir a un descubierto para poder pagar los sueldos. El mes pasado nos costó 44 millones el descubierto que tomó la provincia para cumplir el cronograma de pago según la fecha. Y antes, el aguinaldo. El aguinaldo que lo adelantó, pero ahí lo pagó por una cuestión política. Claro. 25 millones nos costó porque en vez de pagarlo en la fecha que correspondía, lo adelantó antes de las elecciones como para decirle, muchachos, vayan a votar con un manguito en el bolsillo. Eso nos costó 25 millones. Bueno, hoy hubo reunión de intendente en el Partido Justicialista. Bueno, Santa ese Fe, es otro ¿no? tema. Muy dura la reunión. Muy dura la reunión, estuve escuchando a Castellano. Bueno, Castellano hizo declaraciones así mordaza, muy fuerte y le pidió la misma actitud que tiene el gobernador a nivel nacional, quejándose y yendo a la justicia, que mire federalmente hacia el interior de la provincia. Reprochó que cuando hay distribución de anticipo de coparticipación, el 90% viene a Rosario y no va a las ciudades que lo necesitan. Pero sobre todo hicieron hincapié en el tema de obras menores. Sí. Que salga rápida la ley, por el 50% le piden los diputados para poder manejar, pero también que se pague todo lo viejo. Ahí nos enteramos que hay obras menores del año 2017. Hay municipios, hay comunas que tienen obras menores atrasadas de 2017. Pero bueno, después con el invitado que vamos a presentar, vamos a hablar de ese tema porque hay cosas que yo no las entiendo. Y realmente, en un país inflacionario como Argentina, tener deudas del año 2017, ¿para qué te sirve cobrarla ahora? Es decir, y yo te voy a dar la cifra después, cuánto es lo que están reclamando todos los intendentes y presidentes comunales. Es mucha plata, ¿eh? Me imagino. Es mucha me plata. Me imagino. Bueno, a ver, contame un poquito cómo está el tema hoy. El tema de la cooperativa de Puerto General San Martín, la cooperativa que ha generado la noticia nacional. Sabemos que ya están todos libres, o por lo menos con prisión preventiva. Prisión domiciliaria. Domiciliaria preventiva, claro. Pero contame un poquito la situación, ¿cómo está hoy? ¿Se están pagando los sueldos? ¿Se está funcionando? Se está pagando más o menos. No hay. Con el invitado también podemos hablar de ese tema porque es parte interesada en el cobro de la cooperativa. Ya te voy a contar. Pero lo cierto es que hay empresas que están sufriendo el pagar mal y tarde, porque la cooperativa para algunas empresas es el principal cliente. Claro. Y más allá del personal que la cooperativa tiene como propio, tienen muchos tercerizados, pero además muchas empresas que proveen a la cooperativa. Bueno, no se están pagando en tiempo y en forma y eso está resintiendo el entramado económico de la región. Claro. Hoy lo invitamos para la jornada de hoy al contador y abogado Rubén Tevez, que fue uno de los detenidos, mal detenidos en esta causa. Lo tuvimos ayer en el noticiero, en Televisión Regional. Y bueno, habló de todo un poco, contó un poco cómo fue todo el tema de la detención. Lamentablemente está invitado a otro programa, pero va a estar la semana que viene con nosotros, acompañándonos y contándonos un poco su verdad y cómo sigue esto, ¿no? Lo cierto es que la cooperativa no está como con Juárez. No se está pagando como con Juárez. Pero, a ver, ¿liberaron los fondos? ¿Permitieron que se puedan acceder a los fondos? ¿O está todo bloqueado todavía? No, están liberados. Lo que pasa es que el interventor está pagando como quiere.
Y con algunos intereses. Seguramente. Así que, bueno, y en el tema político provincial, hubo algunos hechos que son para contar, tipo farándula, porque vamos a ser un poco de intruso en el programa. El reto que le pegó la ministra Granata por las declaraciones que hizo en el programa de Mirta Legrand, la mandó a estudiar. Claro, porque a ver, yo creo que acá es donde tenemos que tener en cuenta que cuando uno puede ser conocido, pero cuando vos querés asumir un rol como diputado y representar al pueblo santafesino, no basta con, bueno, ya que te eligieron y con mucha cantidad de votos, salir a hablar sin el conocimiento. Atacó muy duramente a lo que es la parte educativa y la provincia de Santa Fe, tiró algunas cifras que no son reales, la ministra por supuesto salió al toque a contestarla y la mandó a estudiar. Yo creo que los que son nombrados o son ungidos como diputados de la provincia deberían tener el decoro de por lo menos asesorarse de la cifra y no porque alguien le tiró unas datas, contarla alegremente en cualquier lado, dejando mal parado a todos los santafesinos, sobre todo porque no son ciertas. Si serían ciertas, por ahí, bueno, hay que reconocerlo. Si están haciendo malas cosas, las críticas hay que plantearlas. Pero cuando no son datos fehacientes, que alguien le sopló en el oído alguna data para que haga ruido, yo sé que ella busca título para poder estar presente en los medios, pero me parece que si sigue abusando de estos títulos y gente les haga el cruce, va a quedar con una carrera charleta, muy cortita. Claro, una charleta que no tiene sentido, que no aprendió, no estudió, y sobre todo teniendo en cuenta que ya hizo un montón de papelones, como querer que ya la Cámara de Diputados le entregue una oficina en este tiempo, cuando todavía no asumió, que le designe los sectores y espacios para su gente, que cuánto va a ser los cargos que van a tener para nombrar. Me parece que estas cosas... Tenés que esperar hasta el 10 de diciembre, es decir, Mario. aprender la política, es decir, entender cómo es el sistema democrático, que se jura antes porque hay una constitutiva previa, y después recién del 10 de diciembre sos realmente diputada. Es decir, me parece que hay que tener un poquito de aplomo y no cometer tantos errores en tan poco tiempo. Es decir, nosotros a este nivel vamos a hacer un festival, digamos, como colega, ¿no? Porque, es decir, uno critica a los que no hacen nada, a los que no hablan, pero también cuando uno encuentra a alguien que quiere tener un protagonismo superior y que todo le sirve como para tirar y no está generando realmente una idea seria, concreta, termina siendo todo un boomerang. Así que esto es lo que está pasando, por lo menos, con Granata en Santa Fe, que ya empezó a hablar, todavía no asumió. Bueno, te cuento, el viernes en la ciudad de Fray Luis Beltrán se van a estar abriendo los sobres licitatorios de una obra muy importante, muy esperada por Fray Luis Beltrán, que es la única ciudad del cordón que quedó sin bajada a la autopista. Así que el viernes 30 se estaban abriendo los sobres de los oferentes para hacer la obra de bajada a Fray Luis Beltrán de la autopista. Pero a ver, yo tengo una pregunta. Sí. Quiero que escuchaba hoy con los intendentes. ¿Quién se va a ofrecer si no sabe cuánto valen las cosas? Te cuento algo. Vos sabés que el lunes pasado se abrió en Andino los sobres licitatorios de una obra que beneficia a gran parte del departamento Iriondo. Andino, Lucio B. López. Es una obra de desagüe muy importante y esto me lo contaba el senador Raceto, que esperaban que no hubiera oferentes, porque con los precios y demás. Bueno, lo cierto es que se presentaron 2 empresas y hay ofertas de entre 12 y 28 millones de pesos. Hay algunas que están por encima del presupuesto oficial y otras que están muy por debajo del presupuesto oficial. Acá alguien hizo mal las cuentas. Bueno, no sé. Lo cierto es que hubo oferente y en Beltrán esperan obviamente que pase lo mismo porque... Y sí, a ver, pero yo te digo, hoy, la sorpresa, y esto es noticia, nosotros decíamos que hubo un déficit en el primer semestre de más de 10.000 millones en las cuentas públicas. En este número, informe nuevo del mes de julio de la provincia, dice que achicaron un poco ese déficit. Tiene que ser por el tema de la recaudación de ganancias, que hay en esta fecha de junio hay un superávit de recaudación y tiene que haber achicado. Pero ¿sabes qué me dicen algunos? Es que empezaron a bajar la obra pública. Entonces, al no empezar a pagar obras, te queda un superávit, que ya pasó en la época de Wiener y de Bonfatti, la subejecución presupuestaria. Es decir, se presupuestaba 200 millones de obras
y se hacía al final del año 100. Te quedaba un superávit de 100 millones, que te ayudaba a manejar los números o destinarlo a otro lado la plata. Bueno, me parece que acá está la preocupación hoy por hoy. Cuidado con el tema de que se empiece a paralizar las obras que están en marcha, y son muchas. Porque además queda mucha gente sin laburo. Bueno, aparte de eso. Bueno, ¿vamos a presentar a nuestro invitado? Vamos. ¿Cómo le va, don Carlos? ¿Todo bien? Bien. Buenas noches. Bueno, lo escuchaba atentamente. Le cortamos un poco el partido que terminó recién de Boca, así que ya está clasificado, Boca, quédese tranquilo. Como hincha de Boca estaba pegado al televisor, pero bueno, le pedimos que se acercara porque, bueno, un poco para interpretar esto que está pasando, o que pasó hace horas nada más en Santa Fe, la preocupación de los intendentes y presidentes comunales diciendo, nos están debiendo, escuche la cifra, más de 2.400 millones de pesos. El conjunto de deuda que hay son 2.400 millones de pesos. Pero lo raro de todo esto, me decía, es que hay obras que se pagaron y la provincia no entregó algo que tiene que ser automático. Porque esto tiene que ser automático. Es que es una ley. Es una ley, automático, del 2017. ¿Esto es cierto? ¿Esto es factible? Esto es de la ley de obras menores. Vos hablabas de dos cosas. Una de la deuda que al principio que tiene la nación con la provincia, que a su vez la provincia tiene con los municipios, porque era coparticipable esa deuda. Pero lo que decía, por ejemplo, Castellano, que ya la cobró la provincia esa plata. Y dice, quiero saber dónde está, qué hicieron con esa plata, porque si no liquidaron la de 2017, que ya la recibió la nación, porque la provincia, la nación se la dio en forma automática al tema de esos fondos. Entonces, ¿qué pasó con los fondos de obras menores? Que era parte del presupuesto que no se transfirió en su momento, ¿y qué hicieron con la plata? ¿Y dónde están los intereses de esa plata? Porque hoy no vale lo mismo las cosas. ¿No? Sí, seguramente. En el caso de nuestra ciudad, nosotros presentamos en tiempo y en forma, no debemos ninguna rendición. Ninguna rendición, claro. Eso hace que no te traben ninguno de los otros. No sé cómo es en el caso de lo que les deben desde 2017, porque caso Esperanza, yo sé que, y acá cerquita me parece que Arroyo Seco el Consejo Deliberante no le saca la autorización. La ordenanza, por ende les quedan trabados esos recursos. La verdad que una miseria política por parte de los concejales de querer actuar desde la parte deliberativa con lo que es la parte ejecutiva, ¿no? Me parece que cuando les toque ganar, me parece que de alguna manera no hay que ponerle palos en la rueda a los intendentes para que puedan hacer las obras que tienen planificadas. Vuelvo al caso de Puerto San Martín, no tiene ningún tipo de deudas, las ordenanzas están al día. Nosotros cobramos este año 2019 lo del 2018. Imagínate que si vos presentás un proyecto, como en este caso nosotros presentamos un proyecto para la compra de un colectivo, para ese famoso grupo Despertar que tenemos los chicos especiales, que necesitan un colectivo más grande, porque tenemos 25 chicos, y compramos un minibús, que lógicamente fuimos a pedir los precios, marzo, y... ¿Del 2018? Del 2010, sí, no, hablo de la ley de obras menores año 2019. Ajá. Presentamos el proyecto es de 7 millones y pico de pesos, a Puerto San Martín le deben 8 millones. Esto me lo van a pagar en el 2020, los primeros meses del 2020. ¿Y pero vos te salías a comprar el colectivo o no? No, vos haces el proyecto y tenés que presentar el valor del día que vos presentás el proyecto. ¿Es que te vas a pagar los 7 millones el año que viene con el dólar que se fue al carajo? No, pero seguramente que no me va a alcanzar. Yo tuve que poner una BEBE para cumplir 900.000 pesos del erario municipal para hacer el proyecto total, ¿no? Bueno, porque esa es otra cosa. Si no lo cumpliste, no lo hiciste completo, no te lo pagan. Exactamente. Claro. Es decir, te dicen, bueno, te damos la plata, tenés que rendirla. Pero me faltó un pedazo. No sé, arreglátela. Y si no me la rendís, no te doy más plata. Esa es la forma que también denunciaba Catalán. O sea, che, ayuden a la rendición. Pónganse en el lugar de los presidentes comunales, los intendentes, que a veces no les cierra porque no le alcanzó la plata. ¿Seguro? Entonces, lo más triste de todo que la ley de obras menores es una ley, como dice la palabra, es de obras menores, para hacer obras. El espíritu de la ley no es en realidad la que vamos a pedir los intendentes de que te lo adelanten para gasto corriente. O sea, a ver,
cuando vos tenés un dinero que podés hacer una obra, que debe ser lo más lindo que te pasa en tu ciudad, poder hacer una obra, tenés que ir a pedir ese dinero para pagar sueldo, porque a los muchachos no les alcanza para pagar los sueldos. Entonces, bueno, hay ciudades que no pagaron todavía el aguinaldo. No pagaron el aguinaldo. Sí. Por eso que se están pidiendo todo ese tipo de recursos que andan dando vueltas, que son importantes. Acordate, el año pasado, yo no sé en qué lugar, cuando el gobernador presentó en La Nación por la deuda de estos 50.000 era en ese momento. 50.000 millones era en ese momento. En el caso de Puerto San Martín le correspondía por coparticipación, porque son coparticipables, y que al caso de Puerto San Martín eran 84 millones de pesos en ese momento. 84. 84 millones de pesos. Bueno, yo no he recibido un solo peso. Me decían, bueno, al principio, hace un año y medio atrás, que presentáramos una obra por 30 millones de pesos, que eso era preferible cobrar, aunque sea eso lo iban a pagar desde el endeudamiento, cosa que después el segundo endeudamiento no llegó. Menos mal. Menos mal, ¿no? Menos mal. Menos mal. Y bueno, yo decidí en ese momento no hacer el proyecto y cuando llegara el dinero, cobrarlo como corresponde, con los intereses que corresponden, porque bueno, eran dinero, aparte porque digo, si eran dineros nuestros, que eran de la coparticipación, ¿por qué yo tengo que hacer una obra y presentarlo como obra? Si es dinero tuyo. Y tengo que hacer pavimento. Y si yo quiero hacer otro tipo de obra, otra cosa, claro. Si los recursos eran míos. Por eso no presenté ningún tipo de proyecto y decidimos esperar a que algún día poder... Bueno, esto para que la gente entienda, porque por ahí nosotros que estamos en el microclima entendemos lo que está diciendo Carlos. Esta es la famosa plata que nos debe la Nación. Exacto. De esos famosos 80.000, 100.000, ya no sé cuánto va a ser. No se sabe ahora, cuánto es, porque con eran la 50.000 actualización originales, claro. Vamos a poner 100.000 millones. De los cuales los 100.000 millones es coparticipable. Claro. Pero ¿qué hizo una jugada inteligente para ayudar a algunas municipalidades de su partido, más que todo? Dice, bueno, yo te adelanto, hacemos algunas obras a cuenta de esa deuda. Bueno, yo te la doy ahora, que la tenía que hacer, te la cargo a vos, te pago con tu propia plata, y después yo me quedo con todo el paquete completo. En el departamento de San Lorenzo se vieron beneficiados Pujato, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez. Sí, porque era específicamente pavimento. Pavimento, exactamente. Pavimento. Sí. Y si querías el resto del dinero, tenías que endeudarte en dólares de la misma manera que se endeudaba la provincia. Ni una cosa Puerto San Martín ni la otra hizo, ¿no? Porque decidimos, porque no es que no necesitemos el recurso, si es nuestro lo queremos tener en nuestras arcas. Decidimos no hacer eso porque no lo vimos favorable para el municipio. Contame vos qué estuvo pasando en estas horas ahí en Puerto Y mucho, en Puerto San Martín. Bueno, ayer una inauguración del... Pero yo antes que me quiero ir del primer tema que tocaste, la realidad es que el interventor que vino a la cooperativa portuaria, ya íbamos a llegar a toda eso, la semana pasada no apareció. Claro. No apareció. En el caso de nuestra ciudad... ¿De dónde es el interventor? No sé, es un abogado, no tengo... ¿Será de Campana? Muchas referencias. ¿Será de Campana? Pero bueno, la realidad es que... Es más, no le conocemos la cara. Si yo te debo, en el caso de nuestra ciudad, nosotros tenemos predios que son alquilados por la cooperativa portuaria, donde Hermes Juárez pagaba el día primero, nos pagaba todos los días porque sabía que nosotros teníamos nuestros compromisos. Bueno, hasta el día de la fecha no ha pagado el mes que debería haber pagado el interventor, ¿no? En las cuentas creo que los quits de los proveedores están vedados o están bloqueados. Como te digo, no se hizo cargo de esas deudas. A los trabajadores del sindicato creo que no habían cobrado. Y por ende no había aparecido, ¿no? Y eso atenta, que es lo que nosotros pensamos, es que viene en contra de la cooperativa, independientemente de lo que se hizo con Hermes, de mostrarlo de la manera que lo mostraron, diciendo que los portuarios cargaban droga, ¿no? Los portuarios, para los porteños que no sabían lo que decían de algunos canales de televisión, los portuarios son los trabajadores que cargan toda la cosecha del país y que llevan al mundo y que es de una categoría inigualable como trabajan, ¿no?
Entonces nos duele desde ese lugar porque está en juego la cooperativa portuaria que costó tanto sacrificio de hace muchísimos años, cuando empezaron en aquel momento Rigoni, Eduardo Rigoni, Mario López, Tomasito Pereira, Hermes Juárez y un grupito muy chico de portuario, cuando le agarraron el trabajo a la Indo, le ofrecían de capatá a Juárez para que fuera a trabajar él. Y él dijo, no, yo quiero trabajo para los muchachos. Y ustedes pídanos a nosotros, a la cooperativa. Y ahí cuenta en el libro, en aquellos momentos le pedían la plata a mi viejo, por eso me aprecia Hermes bastante. Le pedían la plata del bar para pagar los jornales en aquel momento. A presente, con helicópteros, que después decían que era de Juárez, con los 100 millones de dólares que tiene en plazo fijo la cooperativa, hay y que no podría tener los trabajadores, un trabajador no podría cobrar 300.000 pesos como cobra un capataz. Esa persona indirectamente le da trabajo a albañiles porque están construyendo casas. Entonces, no es que uno salga en defensa, salimos en defensa de la cooperativa. Está en riesgo los destinos de la cooperativa porque ya se están instalando empresas de Buenos Aires en Puerto San Martín que hacen lo mismo que hace la cooperativa, pero que no tiene ese fin social de tener un centro de salud modelo en San Lorenzo, en Puerto San Martín. Cuando explotó Cosco, Midera, hoy Cosco, los primeros que estuvimos ahí fuimos nosotros, los municipios, el municipio, y Juárez con los helicópteros tirándole agua para apagar el fuego de ese predio. O sea que cuento lo que es la cooperativa. Después, la parte de la justicia, que se dedique a la justicia y que si lo tiene que controlar a Juárez, que lo haga, pero que no se meta con la cooperativa, porque la cooperativa es un orgullo para toda la región, porque le da trabajo a 1.500 familias. Sí, no es poca cosa. No es poca cosa. Pero se nos fue el tiempo igual. Pero rápido. Dame el titulito. Rápido. Inauguración ayer de la ampliación del Caraza, ¿no? Centro de salud. Bueno, un centro de salud que está pegado a la municipalidad, que es el Sanco en realidad. Es el Sanco. Hoy escuchaba a Galimberti decir que reciben de la provincia 2.600 pesos por... No, 24.600 pesos. Sí, y la municipalidad pone 3 millones. Claro. ¿Cómo? Para la salud de nuestra población y de la región. Porque para Rosario, para ¿Viste? la ayuda económica que viene de la provincia es monstruosa. Si no estaría la ayuda de la provincia, no habría salud en Rosario. Y mañana, gran inauguración de un lugar que realmente quedó muy lindo, un circuito aeróbico, recreativo en el barrio del Sol, en la zona centro-oeste de Puerto General San Martín, que bueno, tiene todo. Tiene todo, Tiene juegos. Juegos para los chicos, juegos saludables. Bueno, pero el domingo le hicieron la fiesta de los niños, de los chicos. El domingo, el Día del Niño. También otra de las grandes fiestas que hace la ciudad. La verdad que es un orgullo vivir en Puerto General San Martín, porque siempre hay algún evento social donde están los mejores artistas, las mejores, y sobre todo la participación de una sociedad que va a pleno, no solo de ahí. Mañana hay artistas también. Toda la región participa. Mañana hay artistas también. Mañana los lirios. Mañana están los lirios. Los lirios. A partir de las 18 nos agarrarán la Los noche. auténticos los lirios. Pero tenemos los lirios de Santa Fe, sí. Ya hemos firmado para el 22 de septiembre. Mario Pereira y Damas Gratis. Así que... No, se ha convertido... sobre todo gratuito. Esto es 0 pesos. Puerto General San Martín, Timbúes y San Lorenzo, en estos últimos años han convertido la zona en realmente digna de gente de muchísimos lugares. Envidia de toda la provincia. Envidia de toda la provincia. Sin duda. Gracias, Carlos, por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias, Carlos. A ustedes no se vayan, porque tenemos en un minuto nada más, vamos a tener a Orlando Toñolo, perdón, me equivoqué. Orlando Toñolo, un hombre especialista en seguridad, ya lo vamos a charlar. Pero después el plato fuerte que tengo preparado con el tema de educación, Alicia Pintus. Vamos a hablar qué pasa con la educación en Santa Fe y en el país. Ya venimos. Cadena cambia tu vida. Cadena tu amiga fiel. Cadena cambia tu
Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Mandame, Claro. digamos, ¿qué quiere que ponga? A ver. Me mandó 17. No entra todo eso. A ver, mira. profesor del programa de lucha contra el crimen organizado transnacional. A ver, graduado de la Universidad Militar de Naciones Unidas, Casco Azul. Graduado, ¿qué? Hitadruk International Institute de Israel. Graduado en el FBI. Graduado en el George Marshall European Center de Society Study de Alemania. ¿Qué sé yo? Es un currículum infernal. Bueno, gracias. Un hombre, ¿cuántos años tenés? ¿40 años? ¿Cuántos? 40 años. 40 años. Bueno, D'Alessio también tenía todas esas cosas, ¿eh? Por eso no hay que dejarse llevar por lo que está en el papel. Bueno, pero a ver, un hombre que de la fuerza de la provincia, que se ha decidido estudiar, profesionalizarse, y hoy es difícil encontrar gente que realmente ame el tema de la seguridad, y sobre todo vos que estás en la especialidad, que das clase a otros que son, digamos, que están ocupando cargo o se están preparando para combatir el delito organizado a nivel internacional. ¿Cómo se puede lograr llegar a, digamos, a capacitar gente desde Santa Fe? Porque bueno, tenemos experiencia No importa acá. la provincia. Bueno, acá te digo, pero que haya logrado esto de subir escalones, porque también ha asesorado a policía de acá de Santiago del Estero, ha formado Con cuadros. la docencia, sí, más que nada. Por supuesto, participando de la docencia, que es mi otra pasión. Y sintiendo pasión por lo que uno hace, de querer superarse, de querer prepararse. La verdad que, como bien lo señalabas vos, este año tuve la posibilidad de que me invitaran como profesor adjunto en el George Marshall European Training Center of Security Studies, o sea, un centro hemisférico alemán y estadounidense donde dictan cursos vinculados al crimen organizado transnacional y al terrorismo también. A mí en el caso particular, que yo había ido como alumno el año pasado y ganamos una especie de certamen con una estrategia en seguridad para El Salvador, una estrategia en seguridad pública para El Salvador. Había 8 equipos de 54 países, más de 100 personas. Había que elegir un líder de equipo, que tuve la suerte de que me eligieran a mí, y exponer ante un jurado un programa factible en seguridad, una política de Estado en seguridad. Nos dieron un país que en ese momento era El Salvador y lo ganamos. Por haberlo ganado, después nos enviaron a Washington al equipo ganador. Y este año me invitaron como profesor, que la verdad que un orgullo, pues viniendo acá de Santa Fe, de Rosario, para el mundo, y este año también hubo más de 104 participantes de 55 países, y yo fui como profesor de fiscales, jueces, directores, policiales, militares, ministros, secretarios. En la página está todo bien descrito, para compartir mi experiencia de cómo debe pensarse una política de seguridad para combatir el crimen organizado transnacional y también el delito común. ¿Y es aplicable a Santa Fe y a la República Argentina? Por supuesto. A por Rosario, hermano, no Sí, te sí, vayas a tan lejos, Rosario, sí, a siempre que- Rosario. Pero tenemos la policía que es provincial, por eso digo, a la provincia, incluye a Rosario. En los ¿no? países federales, por supuesto, hay que combinar lo que son las fuerzas federales con las fuerzas provinciales. Los países que tienen una organización política unitaria tienen una única policía, como Chile o Colombia, por ahí es más sencillo esa articulación. Pero sí, lo importante es entender que una política en seguridad tiene que ver con la prevención, con la reacción, con la investigación, con la persecución penal y con la prisionización. Y que muchas veces con solamente la norma, la ley, el populismo punitivo que se denomina muchas veces inflacionar el Código Penal, no solucionás los problemas de fondo, los problemas de raíz que generan estas relaciones que después devienen en conflicto, violencia y delitos. Y no hay que confundir lo que es el crimen común con el crimen organizado. Claro. El crimen organizado, por ejemplo, el tráfico de drogas, el tráfico de personas o trata de personas, el tráfico de armas, los secuestros extorsivos, la piratería del asfalto, los asaltos a camiones de caudales, la venta de autopartes, el lavado de dinero, son complejas empresas económicas ilegales, utilizo la ironía,
cuyo fin es el rédito económico, es tener ganancia económica y actúa siempre con la complicidad del Estado. El crimen organizado no puede funcionar si no hay ley y orden. Necesitan la ley y orden para organizarse y llevar a cabo, obviamente, su accionar. En un estado fallido como Somalia o Sudán del Sur no puede prosperar el crimen organizado. Prosperan con estados débiles. Por ahí, obviamente, lo que más sufrimos en Argentina, en Santa Fe, es el tráfico de drogas, que es un fenómeno en toda Latinoamérica, porque, mira, la economía criminal en el mundo obviamente no está registrada, pero se calcula, eso lo estudiamos allá, entre 800.000 y 900.000 millones de dólares. De ese monto, un tercio corresponde a la droga, al tráfico de drogas. Y de ese tercio, el 80% se genera en América Latina. Tenemos 3 países que son productores de droga, Colombia, Perú y Bolivia, ¿no es cierto? Por lo menos donde se siembra el arbusto de coca. Después todos sabemos que tiene que pasar por un proceso con precursores químicos para generar la pasta base y después otro proceso para finalmente el clorhidrato de cocaína, ¿verdad? Y desafortunadamente estudios indican también que esa droga la mayoría se mueve en barcos. Hoy, como está el comercio internacional y la globalización, vos no podés revisar todos los containers. Párense en el puerto de Buenos Aires o de cualquier país del mundo, la cantidad de containers, imagínense 100 kilos de panes de cocaína escondido en algunos. ¿Cómo los encontrás? Entonces ahí es donde hay que entender que se necesita de la cooperación internacional, de la inteligencia criminal, para tener información anticipada y poder desbaratar ese tipo de bandas criminales que, insisto, no hay que confundirlo con el delito común, con el arrebato. Pero a ver, ¿y por qué? A ver, también vos decías la complicidad del Estado. Y yo agregaría la complicidad también de los funcionarios corruptos. Es decir, en esa famosa novela del narco colombiano decía, nadie se resiste a una valija de $1 millón. Bueno, a ver, también acá pasa eso. ¿Cómo haces para que una policía no caiga en la tentación de agarrar una valija para mirar para otro lado, como pasó acá en Santa Fe? Tenemos un montón de casos. ¿Cómo se logra cambiar eso? ¿Cómo se hace? Obviamente no es sencillo, ¿no? Siempre, a ver, la corrupción es precisamente lo que... Cuando vos diste en la tecla, porque cuando se dice que aumentó el crimen organizado, lo que aumentó es la corrupción. Porque sin corrupción el crimen organizado no prospera, porque necesita la alianza del Estado. Ellos utilizan una economía de fuerza, normalmente, salvo casos como México en el norte, no enfrentan al Estado. Enfrentan a otras bandas peleando por el territorio que te dispara la tasa de homicidio, que eso lo vemos en todo el mundo, ¿no? También acá, por supuesto. Pero al Estado lo tienen que cooptar. Vos señalaste algo particular, o sea, la corrupción. Bueno, hay que tener controles internos, externos. El salario obviamente es importante, pero no es único, porque vos ves que a lo mejor hay jueces corruptos, políticos corruptos, y el salario les alcanza para vivir. Sin embargo, muchos relacionan directamente corrupción con salario. Pasa por otro lado, es mucho más complejo. Pero obviamente que el salario tiene que ser suficiente. Mira, a ver, Giuliano me acuerdo cuando dijo corrupción cero, dijo hasta acá se terminó. Tolerancia cero. Tolerancia cero con el tema de los policías corruptos, que fue cuando le aumentó, creo que a $4.000 el sueldo y una buena... Giuliani. En Nueva York, cuando le dijo, bueno, y le prometió también buenos salarios para la jubilación, para su retiro. Pero fue mano dura, es decir, un hecho y te exoneraban. Acá me parece que está faltando también eso, es decir, poner límite, mejorar. Yo coincido que se está mal pagada la policía, pero decir, basta, tolerancia cero. El límite es la droga, porque la droga destruye todo. Sí, sin duda, aparte no solo el salario, vos lo destacaste bien, pero es las condiciones que rodean al trabajo policial. Por ejemplo, en Chile los carabineros no tienen tan buen salario como erróneamente se cree, pero tienen una excelente obra social, tiene una serie de cuestiones que rodean al trabajo policial que realmente los hace pensar mucho antes de pasarse para el otro lado o cometer algún delito. Sin duda, como te decía, es complejo el fenómeno, pero sí, una iniciativa tiene que ser con salarios que sean suficientes, condiciones de trabajo, porque muchos no ven al policía como un trabajador. El policía es un trabajador. Seguro. En muchos países, y no quiero entrar en otro debate, en muchos países están sindicalizadas, en Estados Unidos, en Brasil, en Francia. ¿Pero por qué? Para poder
negociar, obviamente, en grupo, salario y condiciones de trabajo. No estoy diciendo para otra cosa, ¿verdad? Más en un país como Argentina, que está altamente sindicalizado. Claro. Entonces Seguro. anda a explicarle al trabajador policial que no es un trabajador. Es un trabajador con los derechos de cualquier Seguro. trabajador que tiene Argentina Tal hace cual. 70 años. A ver, con esto yo no estoy a favor ni mucho menos que se desmadre o que se rompa la disciplina. No confundamos. Pero si vos rodeás con los derechos básicos de cualquier trabajador, se siente más contenida para realizar su trabajo, que es nada más y nada menos que tener que cuidar al resto de la sociedad. Ujú. Y de la mano va obviamente los medios, la infraestructura, la formación, la capacitación y todo lo que se necesita para formar un policía, que te aclaro, lo más difícil de formar un policía es ese margen de apreciación personal, ese margen subjetivo, personal. El policía tiene que resolver en fracción de segundos si interviene o no ante una situación y qué medios utiliza. El uso escalonado de la fuerza, toda esa evaluación en fracción de segundos. Ahora, no es un trabajo está bien. común y corriente. Y también a veces el Estado los usa y los tira, porque Sí, cuando, a ver, hay un hecho donde por ahí está finita, si se pasó o no se pasó, al primero que le suelta la mano es al policía, no lo banca, porque siempre, o los medios por ahí cuestionaron algo, lo mandan ya, lo dejan en retiro, lo dejan cesante, o por ahí lo dejan parado, cobrando el 50% del sueldo. Y entonces, hoy por hoy, un policía, antes de tomar una determinación que le puede costar un sumario, dice, me quedo tranquilo, esto no pasa nada acá. Claro, bueno, eso es lo que, mira, siempre digo que yo te lo digo como abogado, el debido proceso hay que respetárselo a todos, por supuesto, a los policías. Por ahí las medidas cautelares que se toman inmediatamente después de un hecho un hecho grave, son medidas cautelares para poder investigar. No debería estar en esa situación permanentemente y después, una vez que se alcance una resolución, o se incorpora o lo sacan de la policía, porque con el juicio oral, con el nuevo sistema de enjuiciamiento penal santafesino, acusatorio adversarial, todos estos tiempos son más rápidos, Carlos. No es como antes, Claro. con el sistema inquisitivo escrito, que, Esperaba. como bien decía vos, eran meses y años. Años. Ahora todo se resuelve antes, más rápido, pero también es una forma de poder seleccionar al personal, como bien decía vos, respaldar al que hace bien su trabajo, respaldarlo, conducirlo, liderarlo, y al que no hace bien su trabajo, separarlo, porque evidentemente se equivocó de profesión. Siempre lo destaco, y mira, eso lo vimos en Alemania, al juez Giovanni Falcone, que en el año 1992 lo asesinan a él, a su esposa, a la custodia, por investigar el crimen organizado. Él vivía en un búnker, y todo el mundo le decía, mira, te estás metiendo en el crimen organizado, te van a matar. Hay videos en YouTube para que los que lo quieran ver. Y él decía, si no hago yo algo, ¿quién lo va a hacer? Era juez, en la época donde los jueces investigaban, ¿no es cierto?, en Italia. Y finalmente, la Cosa Nostra, liderada por Totò Riina, la bestia, le decían, murió hace 2 años en prisión. Dinamitó con trinitrotolueno, TNT, 500 metros de asfalto. Cuando él volvía del aeropuerto con el convoy que lo custodiaba, murió él, como dije, No su le podían esposa. errar. Pero fíjense, y después continuó la investigación, un amigo de él, también juez, Paolo Borsellino, también lo asesinaron. Fíjense lo que le costó a a Italia entender cómo funciona el crimen organizado, cómo desarticularlo. Hoy por hoy, obviamente, me dirán, la Drangheta está presente en la región de Calabria, la Cosa Nostra está más contenida. Decir que tolerancia cero al crimen organizado es una falacia. Es imposible, es como decir, no sé, pobreza cero. No se puede. Pero sí ser capaces de controlar estas organizaciones, de que no tengan capacidad de respuesta armadas, de que no te controlen jueces, fiscales, policías, y de que el Estado demuestre su presencia y que demuestre que es el organizador de la vida y no ellos. Totalmente. La verdad que es un gusto para seguir Es charlando. para porque quedarse, pero es apasionante el tema. Tengo el tema de educación también, la educación es base también Sí, sí, para una Argentina mejor. Así que, mirá, Orlando, te prometo que te voy a volver a llamar. Bueno, porque gracias, hay Carlos, temas, gracias, hay gracias. temas Lo importante es- hay temas que, ¿sabes qué pasa? Que a veces no se habla Ujú. blanco sobre negro como fue Seguro. clarito. Creo que mucha gente estará sorprendida de qué es lo que, los conceptos tan claros que hay que hacer y que a veces lo tenemos acá. Seguro. Y ¿sabes quién nos valora? Lo de afuera. Nunca valoramos lo que tenemos acá. Totalmente. Vamos a la pausa y ya venimos. Cadena, oh, oh, cambia
Mordaza, periodismo independiente, sin mordaza. El periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Bueno, en la continuidad periodística de esta agenda personal, hay dos cosas que a mí me apasionan, el tema de la seguridad y el tema de la educación, porque yo creo que sin educación no tenemos futuro y en un país donde no haya paz y orden no hay posibilidad de vivir bien y por eso para mí de vez en cuando me doy estos gustos de tener gente que sabe, que puede explicar. Alicia Pinto, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Vos que sos una entendida en materia de educación, tengo varias preguntas porque justo en esta coyuntura actual hay una presión del gobernador pidiendo ya que el Senado apruebe como sea La nueva ley. la nueva ley de educación en la provincia. Y la verdad que en diputados lograron el consenso. Hubo 5 proyectos, la ministra, Carlito del Frade, Giustiniani, fueron varios los que presentaron proyectos y lograron amalgamar una idea. Que yo sé que muchos senadores no están de acuerdo. Sí, a ver, una ley nunca conforma a todo el mundo. Es muy difícil lograr consenso y probablemente hay más cuestiones políticas que técnicas en la decisión porque la ley marca un desideratum, ¿no? Marca un proyecto, una política educativa que debe durar para un periodo que debería trascender a los gobiernos. Deberíamos pensar que sea una cuestión de Estado. Varias cosas deberían ser cuestiones de Estado y que no tuvieran diferencias tan grandes, sea cual sea el signo político de quien esté gobernando, porque en cuestiones de educación hay algunos asuntos que son verdaderamente universales. Más allá de todo, en particular este proyecto, creo yo, que omitió, no sé si en forma consciente y voluntaria o porque lo vio sumamente complejo y prefirió dejarlo para otro momento, el capítulo de la educación de gestión privada. Si bien se menciona, hay un capítulo destinado a eso, la educación de gestión privada, que hace a un porcentaje muy importante de lo que es el sistema educativo provincial, porque tiene todos los niveles educativos, es como una especie de subsistema o de mini ministerio, porque tiene desde el nivel inicial hasta el nivel superior, ocupa un porcentaje importante, en algunos casos arriba del 30% de las instituciones que ofrecen el servicio educativo a los santafesinos. Entonces, la ley de educación privada es del año 68. Es una ley un poco antigua. Bastante. Su decreto reglamentario es del año 69. Entonces hay muchas cosas de esa ley que deberían revisarse porque si bien algunas no se cumplen, se han ayornado, de alguna manera si alguien quisiera establecer que el no cumplimiento implica justamente no una actualización, sino un ir en contra de la ley, podría hacerlo. No sé, estamos en una etapa, por ejemplo, en el que el sistema educativo para la validez nacional de los planes de estudios, sobre todo hablamos del nivel medio y del nivel superior por la movilidad de los alumnos dentro del sistema, dentro del territorio nacional, deben validarse con diseños curriculares jurisdiccionales, es decir, que uno no puede tener un plan institucional como era en otras épocas. Eso está permitido por la Ley de Educación Privada y no se cumple, porque si yo quiero hacer un plan de un profesorado de nivel primario con las asignaturas que a mí me parezca, eso no me lo va a validar Nación. Y además no puedo tener 20 planes, 5 planes, tengo que tener un plan único, por eso se habla de diseño curricular jurisdiccional, por jurisdicción, porque la Nación valida en este momento un solo proyecto, digamos, oficial por jurisdicción. Ahora, entonces, hay cosas que están en desuso de esa ley y que deberían revisarse y que no son menores, porque es muy compleja la realidad de las instituciones. Bueno, pero vos me hablaste que la educativa del año 1968. Sí, la ley. Bueno, la ley, digamos, de educación inicial, ley 1420, digamos que duró 100 años casi. Bueno, 100 años. Pero yo digo, hoy, haciendo una especie de mirada hacia atrás, ¿las demandas educativas sobrepasaron los ideales que tuvieron en su momento quienes crearon la ley? Sin duda que sobrepasaron y siguen sobrepasando y lo van a hacer
cada vez más, porque la aceleración en el mundo contemporáneo en el que nos encontramos es tan grande que los cambios no nos afectan en 10, 20 o 30 años o 50 como pasaba antes. Entonces, hoy tenemos cambios dentro de una misma generación. Uno habla con las familias y un hermano que le lleva 5 o 6 años a otro dice, no era lo mismo, ni lo que pasaba en la escuela, ni cómo era la realidad. Un montón de cuestiones que, si bien hay algunas que deberían permanecer y deberían ser más o menos perennes, son muy pocas y hay que decidir muy bien porque el mundo sigue avanzando y si no nosotros nos quedamos muy detrás. Y la tecnología tiene mucho que ver, Alicia, en todo esto. La tecnología tiene mucho que ver, sí, yo creo que uno no puede estar de espaldas a la tecnología. A veces se la sobrevalora como si por resolverlo con una computadora, con una netbook o con internet, resolvemos el problema de la educación. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. No podemos negar que existen los celulares seguro, y que está prohibido su uso en las aulas, y aun cuando sea para fines educativos, si bien uno para fines educativos los usa, porque el uso y la costumbre hace que hagamos algo distinto de lo que por allí está legislado. Pues yo puedo darle una finalidad didáctica. Ahora, si lo pongo para que se manden WhatsApp y jueguen entre sí, no sirve. Pero por otro lado, si yo tengo todas las herramientas tecnológicas, los problemas los sigo teniendo porque la herramienta fundamental es la humana y son los docentes, los directivos, los supervisores, todo el personal que conforma ese sistema educativo. Yo estuve en el año 2007 con una beca Fulbright en Estados Unidos, que era para directores y supervisores. Y me tocó ir a un college, es decir, un nivel terciario, porque, bueno, yo fui durante 12 años supervisora de nivel superior de educación de gestión privada aquí en Santa Fe. Y tenían todo, o sea, yo llegué ahí y era Disney. Era Disney. Era Disney. Estaba en Portland, en Oregon, mi contraparte, una chica más o menos de mi edad. Fulbright hace unos match muy interesantes. Coincidíamos en un montón de cosas y fantástico. Yo iba al college, era público, ¿no? Tenía 4 campus y uno fuera de la ciudad. Cada campus era un campus, o sea, era todo lo que uno se puede imaginar de las películas. Bueno, así era el lugar. Iba a un salón y tenía toda la tecnología que a uno se le ocurra, o sea, cañón, PowerPoint, todo lo que quisiera pasar, teléfono, el docente tenía teléfono en el aula y yo asistía a clases y la verdad que algunas clases eran francamente aburridas y cuando hablaba con los docentes de los problemas que tenían los problemas que tenemos nosotros, lectoescritura, cálculo, los alumnos que no comprenden lo que leen, que no hacen una buena producción escrita. Vos sabés que ahora que estáis haciendo esa comparación con Estados Unidos, vi un documental, me quiero acordar el apellido de la persona que, claro, con la forma que tiene la educación en Estados Unidos, fue a ver cómo era en Suecia y ahí la cosa es totalmente distinta. Es decir, ahí no hay tarea para el hogar, los chicos van, no tienen horario, se mezclan. Es otra dimensión. Bueno, es como decir, hablamos la cuarta dimensión, acá otra historia. Pero tenemos problemas similares. Yo creo que es interesante compartir estas miradas de qué cosas pasan en el mundo. Yo tuve la oportunidad de reunirme en Praga con la responsable de la formación docente del Ministerio de Educación de República Checa. Este año tuvimos una interesante entrevista de intercambio, de posibilidades y demás. Y cuando yo le preguntaba qué les pasaba a ellos, bueno, lo mismo que a nosotros. Tenían regulaciones nacionales que los distritos no los cumplían y que entonces tenían... Uno de los problemas era los docentes que no se ayornaban con las nuevas tecnologías. Entonces yo le escuchaba y decía, no puede ser, porque bueno, más allá de que uno puede pensar que no toda Europa es igual, uno siempre piensa que a ellos les va mucho mejor que a nosotros. Y sin embargo, tienen los mismos problemas. Clases tradicionales, el docente siempre quedado en el sector de los libros, de la cuestión verbalista que le criticábamos en la escuela tradicional. El alumno que pregunta, la curiosidad, no siempre se incentiva. Es como que diera mucho miedo de que el alumno nos pregunte algo que no vamos a saber y que vamos a tener que construir entre todos, cuando en realidad tenemos que revertir, hacer una revolución copernicana, creo, en educación y poner en el centro lo que ya nos dijeron hace un par de siglos, porque ya lo decía Rousseau en el Emilio, el centro debe ser
el estudiante y deben ser sus intereses. Y sí, algunas cuestiones básicas, algunos pilares fundamentales deben mantenerse porque la educación también es una transmisión de un legado cultural. Donde estás sentada vos, la semana anterior estuvo el rector de la UNR acá y la verdad le preguntamos, viene la época, el tiempo del conocimiento y qué está haciendo la universidad para ayornarse, porque muchas carreras que hoy están no van a estar más en corto plazo. Ahora, la educación nivel primaria, secundaria, terciaria, ¿está a nivel, digamos, está pensando en lo que viene o está lejos todavía? Está bastante lejos. De hecho, a nivel inicial y primario nosotros tenemos diseños curriculares jurisdiccionales, es decir, los documentos base con los que se trabajan los contenidos en esos niveles, que son de la EGB 1, 2, es decir, de la Ley Federal de Educación, que ya fue derogada en el año 2006. Entonces, yo no digo que un diseño per se es así como la tecnología por sí sola nos vaya a llevar a la mejora. La mejora, la calidad, depende de un montón de factores y el factor humano es fundamental en todo esto. Pero si yo además tengo atrasos en diseños, en decidir qué es lo más importante que debe enseñar la escuela para cada uno de los niveles y no trabajo sobre nuevas formas de enseñanza, con los docentes, con los directivos, con los supervisores. Muchas veces se ha trabajado, creo, de espalda a quienes son parte importantísima de la construcción del sistema y por los que se sostiene el sistema, además. Alicia, ¿qué materias curriculares tienen otros países que no tiene Argentina, por ejemplo? Tienen mayor plasticidad en cuanto a la posibilidad de elegir los alumnos. En algunos lados, como las experiencias nórdicas, trabajan más en torno a proyectos y donde las áreas van apareciendo para resolver problemáticas, no tanto compartimentos estancos. Yo creo que la posibilidad de elegir, de tener algunos núcleos básicos de conocimiento, quizás sería algo que habría que estudiar respecto de cómo organizar las currículas, porque pensemos que en nivel secundario los alumnos siguen teniendo 13 o 14 materias como tenían en la época que nosotros hicimos en nuestra secundaria, que teníamos planes que eran de mediados del siglo XX. Es decir, se habrá cambiado algunos contenidos. En algún momento nosotros tuvimos algunas cuestiones interesantes porque en vez de ir desde el universo a la localidad, se iba de la localidad hacia el mundo, pero a veces quedaba también un poco a mitad de camino. Bueno, son experiencias que justamente no se conforman como políticas de Estado y el que viene quiere hacer siempre algo mejor de lo que hizo el otro, pero barriendo con lo que hizo el otro. A ver, hay una cosa que mi punto de vista, sé, capaz estoy desenfocado en la realidad, pero yo digo, uno no puede amar lo que no conoce. Y yo creo que una de las cosas más graves que tuvo la educación, sobre todo en la provincia, es no darle el conocimiento real de nuestra historia, saber de dónde venimos, para poder, digamos, sentarnos, tener parado dónde estamos. Y hay cosas que las pasamos de largo, bueno, sobre todo injusticia como con el Brigadier López, digamos, que nunca se la estudió, no se le dio. Acá en Rosario, el Brigadier, casi que ahora lo empezaron a conocer, y con la avenida por ahí con Bernet se empezó a tocar, pero antes no se hablaba. Es que en ese periodo fue cuando se hizo esa reforma que se iba desde la localidad hacia lo más lejano. Y hubo proyectos muy interesantes. Yo en ese momento trabajaba en perfeccionamiento docente también. Y las escuelas trabajaron muy, muy bien, a veces haciendo la historia de la localidad, que no era tan sencillo reconstruir. Había proyectos realmente hermosos. Yo digo que a veces también el pecado es la moda pedagógica. Sí. Es decir, esto resultó. Si un día nos cansamos y decimos, ya no se usa más, ¿cómo no se usa más? Hay cosas que se deberían seguir usando. No tiene que ver solo innovar por innovar. Y creo que en eso a veces pecamos los docentes y los sistemas educativos de pensar que lo nuevo es bueno, nuevo por sí mismo y no porque garantice algo. Hay una frase que creo que es tuya, la escribiste, por ahí la leí. Una escuela que no enseña a vivir, ¿para qué sirve? Explícamela. Y para nada, tal vez una escuela que no enseña a vivir no debe servir para nada, creo yo. Tal vez será porque, bueno, yo vengo del campo de la filosofía, así que imagínate que cuando empezaba a dar clase y me presentaba como profesora de filosofía, a la gente
decía, horror, me quiero ir. Claro. Y empecé a descubrir que aquellas cosas que yo había aprendido en mi formación muy clásica, muy tradicional, necesitaban revisarse. Y empecé por buscar el sentido que tenía la filosofía, más allá de recitar autores, de saber conceptos de filósofos, qué cosas eran las que realmente le podía servir a un ser humano aprender de la filosofía. Y eso tenía que ver con fundamentalmente aprender a pensar por uno mismo, a tener un pensamiento crítico, reflexivo. Bueno, los filósofos o cualquier otro pensador podría ser un buen interlocutor. Entonces yo creo que la escuela tiene que enseñar cosas que sirvan para la vida, no solamente... Porque aparte, para cerrar, porque ya nos quedan 2 minutitos nada más, la familia que antes era la primera escuela, la que te enseñaba a formar, a raíz de que los padres trabajan, le tiró toda la responsabilidad a la escuela, como que háganse cargo de la educación de mis hijos, enseñarle a vivir, porque en la casa no pasa eso. Sí, a ver, la educación en valores es un tema que también lo tenemos pendiente en educación, y la educación emocional hoy mucho más contemporánea, porque antes es cierto, había cosas básicas que en las familias se enseñaban. Quizás hoy con todos estos cambios las familias no tienen muy claro muchas veces qué es lo que tienen que enseñar. No solo no tienen tiempo, sino que es una discusión tan profunda y tan compleja que a veces necesitarían una ayuda, diría yo, para pensar con otros acerca de cómo puede uno educar a los hijos. No es que le den lecciones de cómo educar a los hijos, pero sí poder pensarlos con otros. Y creo que la escuela tiene que asumir que hay un aspecto de la vida que no es solamente prepararse para el mundo del trabajo, sino de la vida en general, en el que la escuela tiene que estar en contacto íntimo con la realidad. Yo la verdad, un programón hoy. Sí, realmente. Tuvimos 3 invitados de lujo, uno en cada área, creo que son los Maradona. Ojalá pueda Alicia seguir viniendo y charlando. Con gusto. Porque estos temas realmente reconfortan. Y sigo diciendo, son de acá, están acá. No los usamos para poder sentar base de una nueva Santa Fe, de una nueva Argentina. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. A vos, gracias por haber acompañado. Un placer, como siempre. A ustedes, en 7 días nos volvemos a encontrar por esta señal.